Hola Fernando, una buena mañana, un buen día a todos, un saludo muy cordial. Siempre es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramiro. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo te quería tener desde ayer acá porque quería analizar contigo principalmente las dos cosas que yo mencionaba en la introducción, ¿no? La gestión, el análisis de la gestión de crisis del gobierno nacional y segundo, cuánto nos afecta como sociedad lo que está pasando. Decía yo en un editorial del día lunes, esto nos hiere al punto de poner como discusión de sobremesa cuestiones tan duras como decapitaciones, ¿no? Tener la discusión familiar alrededor de cosas que antes nos eran absolutamente extrañas. Y que además abren un debate moral que no debería tener el Ecuador. Un debate moral, yo lo he escuchado en gente que ha conversado sobre el tema, no dice, bueno, esta vez estoy conmocionado, dicen algunos, porque han muerto inocentes. Porque si se matan entre bandas, que se maten. Es un poco el discurso que está Sí, circulando entre la gente y a mí me sí. estremece. O sea, no hay vidas. Un país no es viable, no puede sostenerse como nación a lo largo del tiempo si comienza a categorizar las vidas de sus ciudadanos. Si hay vidas de primera, que tienen que ser protegidas, vidas de segunda categoría que pueden ser prescindibles y vidas de tercera categoría que son absolutamente descartables. Entonces, esa es la primera cosa que te diría, ¿no? Hay un quiebre moral en el país, en la sociedad, que tenemos que mirarnos en el espejo. Es decir, a ver, a la final del día, el estar preso, escribía yo el día domingo, Fernando, es un tema de suerte. O sea, si Sí. naciste con las condiciones como para que la vida te trate bien, tienes una alta posibilidad de evitar estar en la cárcel, salvo que seas un delincuente de cuello blanco. Y esto se hace carne groseramente, Ramiro, en experiencias como las que han ido saliendo en los días posteriores a la matanza, ¿no? Personas con 4 meses con la boleta de escarcelación en la mano, personas que están ahí por errores administrativos, por haberse vinculado a algún tema en algún espacio público. Es decir, queda muy claro que esta categorización no es real y no puede ser real en un universo donde las cosas suceden como suceden a nivel jurídico como en el Ecuador. Totalmente, totalmente. Y además, con una mención adicional, ¿no? Eh, el Ecuador en este momento, Fernando, tiene un problema serio de sobrepoblación carcelaria. Y tú me decías al inicio de la pregunta, me decías, bueno, ¿y qué agenda, qué gestión tiene el gobierno? Yo te digo, lo primero que debería hacer el gobierno, lo primero es descongestionar las cárceles, lo primero. Y tienes que sacar de ahí a las personas que tienen menor compromiso delictivo, es decir, a las personas que están presas por delitos menores y tienes que tramitar una ley que permita la rebaja automática de penas para delitos menores. El famoso 2 por 1, que cada día penitenciario equivalga a un día normal. Y vaya, Fernando, si lo equivale. O sea, vaya si para un día nuestro, tuyo, mío, de cualquiera de las personas que nos están oyendo, no es 2 o 3 días en la cárcel real para alguien que está padeciendo esa barbaridad. Y lamentablemente volvimos a los 90 hasta en eso. En los 90 teníamos las cárceles hacinadas, no había otra forma de hacerlo, pero la clase política del 90 lo resolvió así, es decir, con una ley que rebaje automáticamente las penas a personas que tienen menor compromiso a delitos menores. Y te quedas con la cárcel para tener a las personas más peligrosas o a las que ponen en peligro a los demás. Es decir, priorizas un poco los recursos que tiene el Estado. Pero el discurso de Lazo es ambivalente. Por una parte te dice, sí, estamos hacinados, estamos sobrepoblados, pero por otra parte, para quedar bien con su núcleo duro de derecha, es cárcel, cárcel y más cárcel, sin darse cuenta que ya no tienes dónde poner más presos. Y el otro elemento básico es, tienes que tener un penal de alta seguridad, mi querido Fernando. No puedes tener en un mismo pabellón a personas que están, que se han inventado que los pabellones deben ser para personas de mediana, de máxima, de mínima peligrosidad. Pero en la práctica, como estás hacinado, los pabellones son de bandas, es decir, en el pabellón 3, por citarte un número, como un ejemplo, en el pabellón 3 están los tiguerones, en el pabellón 4 los choneros, en el pabellón 5 los lobos. Oye, ¿y la gente que no pertenece a las bandas, en qué pabellón está?
Y es justamente lo que pasa con la terrible masacre del fin de semana. En el pabellón de transitorios, donde te veías obligado un poco por las circunstancias de la composición de la cárcel a tener gente que no tiene afinidad con bandas, mezclas a personas con prisión preventiva, a personas de alimentos, a personas que tenían ya boleta de escarcelación y no salían. Hay una persona que ha estado presa en octubre por un tema de resistencia social, por pelear porque no se aplique un programa neoliberal, te vas a la cárcel y mueres en las peores condiciones. Entonces, superando ese debate moral absurdo, Fernando, de esta vez han muerto inocentes, qué feo, yo creo que hay que entender que el Ecuador debe proteger todas las vidas, todas, absolutamente todas. Varios apuntes sobre lo que acabas de decir. Primero esto, ¿no? Por un lado decir, sí, hay que solucionar el tema del hacinamiento, pero por otro, creamos tipos penales, y ayer lo decíamos con Andrés Benavides aquí, tenemos una fiscal que dice públicamente que la prisión preventiva debe ser la norma y no la excepción. Eso por un lado, y por otro, no sirve de nada si no se invierte en espacios infraestructurales en los que realmente puedan estar seguras cada una de estas categorías o esta jerarquización de los PPLs. Sí, no, Fernando. A ver, la experiencia te dice que si un país tiene 3 cárceles, las 3 las llena. Que si un país construye una nueva cárcel, ok, llena la nueva y llena las viejas. O sea, en la medida en que tú a la sociedad le vendas el discurso de que la seguridad está en las personas presas, vas a llenar todas las cárceles. La sociedad debe entender que la seguridad es básicamente preventiva. Básicamente preventiva. Somos 17 millones de personas, mi querido Fernando, de las cuales, no sé, la población económicamente activa del Ecuador será de 8 millones de ecuatorianos. De ahí estamos el 50% dedicados a la informalidad. Entonces, pensar que solamente hay 40.000 personas que han violado la ley y son delincuentes y están presas y el resto de las calles es segura es ser un iluso. La misma pelea que se está dando en las cárceles se está dando en las calles. Entonces tienes que hacer un trabajo preventivo. Respecto a este tipo penal que piensa crear Guillermo Lasso, que ha levantado un debate jurídico, a ver, si tú eres jefe de un cartel o de jefe de mafia, sí puedes entrar dentro de un delito autónomo, no necesariamente vinculado con la forma de participación que es la autoría inmediata. Es decir, no ver el ser jefe de una mafia un tema de participación, de que estás moviendo a otros a actuar, sino transformarlo en un delito autónomo. Sí puedes. Sí puedes, sale entonces de la forma de participación de la teoría del delito, de la parte general del código, y va a un delito específico. Obviamente tienes que pulir los detalles del tipo penal, ¿no? Porque si no, cualquier persona puede ser acusada de ser jefe de una banda, tienes que pulir los detalles, y eso ha obedecido básicamente a los grandes procesos de violencia mafiosa en el mundo. Lo hicieron los italianos en los años 70 y 80 del siglo pasado, lo han hecho los colombianos. Entonces, cuando el Estado enfrenta a un cartel, a la mafia, lo que sí te digo es que si se abusa de esa figura, vas a tener las mismas o quizá mayores injusticias como cuando la fiscal abusa de la asociación ilícita. Ahora, el abuso de la asociación ilícita es el mejor ejemplo de lo que podría ser el abuso de esta figura. Correcto. Ahora, lo cierto es que seguimos teniendo esta misma conflictividad, existe en lo profundo de los barrios populares, se conecta, es perfectamente permeable a las realidades penitenciarias y debemos idearnos una forma de resolver la seguridad en las calles de un modo en que no hacinemos y no caoticemos la existencia del sistema penitenciario, es decir, la propia composición del sistema penitenciario. ¿Hay salidas, Ramiro? Pero por supuesto, lo que pasa es que las salidas son preventivas y las salidas son básicamente de no criminalizar la pobreza y de tratar de salir de la pobreza. O sea, necesitas fortalecer la educación para evitar la deserción escolar. Necesitas crear empleo para evitar que la gente migre y abandone a los chicos que terminan criándose en las calles y asociándose a las bandas. Necesitas crear espacios recreativos. Necesitas tener asistencia social permanente en los sectores más conflictivos. Porque en el fondo, Fernando, estás criminalizando la pobreza. Y la pobreza no es culpa de nadie. Pero frente a la pobreza extrema,
yo no justifico, hay gente que vive por ese extremo y no delinque, pero digamos que es un vector que te pone frente a la necesidad de tomar de la vida, además lo que la vida te ofrece con un capitalismo y una publicidad muy agresiva. Hay que reflexionar sobre eso también. Es decir, si a un chico de 17, 18 años le dices tú no estás en nada, si no tienes redes, si no estás en celular, si no eres influencer, si no tienes ropa de marca, si no tienes zapatos, si no sales a las fiestas, si no consumes licor, el bombardeo mental es tal que terminas tomando de la vida aquello que te permita llegar a ese nivel de vida. Entonces, como sociedad tenemos que entender que la educación es fundamental, que el trabajo social es fundamental, que los espacios públicos son fundamentales, que las oportunidades laborales son fundamentales para que el chico sepa que tiene oportunidad en la vida de trabajar, de estudiar y de no necesariamente optar por el camino corto. Entonces, probabilidades las hay, pero necesitas hacerla. El problema, Fernando, es que yo no le he oído al presidente, no le he escuchado al presidente decir que va a inyectar recursos a nada. No. Es decir, la solución de él es que se reúna con los curas, que se reúna con el Consejo de Participación Ciudadana, que se reúnan con las autoridades. Sí, bueno, reúnanse en todo lo que ustedes quieran, pero esto se resuelve con recursos y se resuelve aceptando, Fernando, y espero que me escuchen bien, que esto no es problema de los presos ni de sus familias. Las armas, la droga, los explosivos no entran a la cárcel en las partes íntimas de las visitas, no entran a la cárcel en la ropa de las visitas, que son sometidas a veces a escrutinios y a revisiones hasta indignas. Esto entra por complicidad y contubernio de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Penitenciario. Y a Lazo no le he escuchado decir una palabra respecto de depurar ni el SNAI ni la policía. Todo lo contrario, le mantiene a la señora Tania Varela, que es extremadamente controversial por decirlo menos como comandante general de la policía, y le mantiene a la señora Vela, que lamentablemente no tiene ni la dinámica, ni el conocimiento, ni la aptitud. Y quisiera ser un poco más duro, ni siquiera me parece que tiene la voluntad de querer arreglarse. Bueno, sí, lo decíamos también en este espacio, en cualquier país civilizado esto hubiera significado no solo una respuesta mucho más inmediata, sino tal vez la renuncia de los funcionarios a cargo por el desborde de esta crisis. Ahora, también funcionamos con lo que tenemos, Ramiro. Decías, se necesita inyección de recursos y hay que priorizar esa inyección de recursos, pero recursos es justamente lo que no hay. Escuchaba ayer a Fausto Cobo decir que nuevamente se está rehabilitando La Roca para máxima seguridad. Bueno, qué bien, pero esta es una medida paliativa en la crisis que estamos viviendo hoy. ¿Existe realmente una estrategia, un plan, una respuesta ante esta situación que no es del fin de semana? Pues Ramiro, esto lo conversamos en marzo, si no me equivoco contigo también. Sin duda, pero a ver, recursos hay, Fernando, lo que pasa es que no los quieren traer. O sea, que el SNAI no tenga recursos porque el ministro de Finanzas no le contesta el teléfono al funcionario del SNAI, porque Finanzas está preocupada en que todos los ingresos que tiene el Estado terminen fortaleciendo las reservas internacionales fuera del país para apalancar el valor de los bonos y para sostener el riesgo país, es otra cosa. Pero dinero hay. Lo que ocurre es que Lazo, en el último tramo del gobierno de Moreno, de su gobierno de Moreno, pasó una ley en virtud de la cual no puedes traer las reservas internacionales para atender este tipo de problemas. Y hoy mismo, Fernando, están pasando una ley tributaria en virtud de la cual lo que se recaude en esa ley no va a entrar al presupuesto general del Estado. Es decir, no puede ser contabilizada como una cuenta presupuestaria, no puede ser contabilizado como ingreso permanente y en consecuencia vas nuevamente a apalancar las reservas. Entonces, si tienes un gobierno que su mentalidad es exclusivamente tener un índice positivo en la balanza de pagos, teniendo el dinero de la reserva fuera para garantizar a quienes son tenedores de los bonos y sostener el riesgo país bajo, entonces sencillamente tienes estos enormes dramas. No, tienes los recursos, pero no los puedes usar, no los quieres usar ni te importa no usar. Ramiro, entonces, ¿cómo hacer? Es decir, tenemos los muertos no esperan a que se reacomoden las leyes, los muertos no esperan a que se discutan en la Asamblea reformas presupuestarias o tributarias. Es decir, acá tenemos una situación de profunda gravedad y aquí paso a la segunda parte de lo que te decía que quería analizar contigo, la constitucionalidad del ingreso de los militares. Totalmente. Los militares debían entrar la noche del 12, Fernando. Y eso es una cosa
Mira, yo he oído hablar de la Constitución, si bien hay sentencias de la Corte Interamericana que te dicen que no debes mandar a los militares a cuidar las calles del orden público porque los militares tienen otro entrenamiento y que tienes que mandar a la policía, eso es correcto y está bien cuando tienes que controlar las calles. Pero si tienes un barrio tomado por delincuentes y se están dando bala y los ciudadanos te llaman por teléfono a decir que te evites la masacre, tú mandas lo que tienes, mandas a la policía, mandas a los militares porque entra en colisión un bien jurídico que es sagrado, que es la vida, que no puede tener una cortapisa, una limitación constitucional, jamás, todo lo contrario. Hay un pensador alemán, Radbruch, que te dice que hay la existencia de estos metaprincipios, ¿sí? Que están más allá de cualquier ley, y es sobre todo salvar la vida de las personas, porque el salvar la vida de las personas es el valor máximo del ser humano. O sea, a ver, Fernando, si no tienes vida, no tienes nada, desapareces, te fuiste, ya no existes. Vida después de la muerte no hay. Entonces, tienes que salvar la vida. Y si es que en ese momento, fuera de la penitenciaría, habían tropas que tenían que entrar porque estaba en colisión, cualquier norma, si es que acaso lo hubiese, que no la hay, porque la Constitución dice que el deber básico es precautelar la vida, tenían que entrar. No entraron y tienen que ser penalmente responsables por eso, porque no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionar. Y ahora que están dentro de la cárcel, están haciendo bien. Están ahí, están resolviendo un gravísimo problema de seguridad interna y desde luego en el escenario, en el contexto del estado de excepción. De tal forma que eso está bien. El problema es que tenían que haberlo hecho la noche del viernes y la madrugada del sábado, no después cuando hay que identificar cadáveres y contar muertos. Ahora, esto supuso un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional y como parte de este enfrentamiento finalmente el Ejecutivo ingresa con militares por sobre una resolución de Corte Constitucional. ¿Esto va a traer cola? No, te repito que no, porque tienes un problema tienes un motín, tienes un motín de gente armada y de gente que está matando. Entonces, te repito, en esa valoración que tú haces entre qué es lo que hago, lo primero que tienes que hacer es proteger la vida de las personas. Y tiene que entrar en las fuerzas de orden público. No va a haber colisión. Y yo creo que tampoco es que haya una contradicción o una negativa a la Corte Constitucional, en absoluto. La Corte Constitucional, lo que le ha dicho el presidente, también de urgencia, es, oiga, no me eche la culpa a mí, pues ¿qué quiere? Que los adultos mayores que están ahí en la Corte Constitucional se disfracen de policías y vayan a cuidar la cárcel. Absurdo. Entonces, primero, el día del sábado o del domingo, me parece que a mediodía Lazo decía, no, es la Corte Constitucional la que me impide. La Corte Constitucional reacciona y le dice, oiga, yo no le he impedido nada, lo que usted el que no me manda a mí el plan para poder salir de esto, que es un plan operativo de gestión pública y de política pública. Y en la noche se reunía con los curas para que los curas vayan. Ahora dime, Fernando, ¿qué puede hacer un cura independientemente de la religión que sea, en un tema en el que ni los militares ni los policías se atrevieron a entrar? Y no lo hicieron cuando debían haberlo. Sí, es una reunión a la que yo tampoco le encuentro mayor sentido. Démosle entonces otra lectura, vamos al universo político. Esto termina por comerse los mandos de las fuerzas. ¿Qué piensas que pasó? No sé qué pasó, en eso no me atrevo a especular, Fernando, porque yo creo que independientemente de los personajes, aquí todo induce a pensar que alguien pactó con un grupo criminal para exterminar a otro grupo criminal. Y en la mitad se murieron personas que no pertenecían a ninguna banda. Y el Estado jamás debería haber hecho eso, jamás. Hoy hay me pasaron en la primera hora de la mañana una declaración que hacen unos colegas tuyos de la página Guilty City, y ahí la entrevista a un agente penitenciario, donde él dice, sí, las armas entran porque la policía lo permite. Entonces, cuando tú me dices que hay un cerco de seguridad fuera de la cárcel, y durante horas los presos están chateando con los periodistas, mandándoles videos, dicen, por Dios, entren, y no entran, pasa lo mismo que pasó en Turi, Fernando, recordarás tú, donde metieron hasta motosierras. Entonces no me vienen a mí con mi cuenta de que esto es una cuestión de que los militares, guardando las formas, no quisieron entrar, o de que la policía les pidió a los militares apoyo. No, señores, la policía tiene grupos tácticos, los militares tienen grupos tácticos, sino ¿para qué sirven? ¿Para qué están? Cuestan 1.100 o 1.200 millones de dólares en salarios cada año, ejército y policía. ¿Para qué están? Entonces no me atrevo a decirte
si la posición de algún general o de algún almirante o mando militar en particular fue reacia, porque lo que me parece más grave y más evidente es que esa posición reactiva a intervenir no obedece, Fernando, a que aquí quieren respetar la Constitución con una versión curial, sino obedece más bien a que hay un acuerdo terrible, tétrico, inmoral, ilegal, delictivo entre las fuerzas de seguridad del Estado y algún grupo criminal. Y ese acuerdo que permite el ingreso de armas en el perímetro, ¿te atreverías a decir que es lo mismo que ocasiona la falta de respuesta? Exacto. Y te digo que no seremos el primer país, repito, el primer país en el que esto haya ocurrido. Ocurrió ya en el gobierno de Felipe Calderón, en México. Felipe Calderón pactó con uno de los carteles para perseguir a otro. Ocurrió en uno de los gobiernos de Colombia, cuando se pactó con el cartel de Cali para perseguir a Escobar. Entonces, mira, esto es una cosa que si el Estado, si la sociedad ecuatoriana no se detiene a pensar y creen solamente que es una pelea de cárceles. Fernando, no quiero dejar de decirte esta mañana que la violencia social en el Ecuador es un hecho, y es un hecho que no está en las cárceles, está en las calles. Todos los días mueren personas por sicariato, y de la violencia social a la violencia política hay 25 centímetros. 25 centímetros. Cuidado, piensen que esto es un tema solo de delincuentes. No, es una sociedad molesta, es una sociedad empobrecida, es una sociedad armada, y es una sociedad que de alguna manera sobrevive y se defiende. Silenciada. Silenciada. Correcto. Y esa es la sociedad propicia, perfecta, para que los carteles de la droga y estos grupos mafiosos terminen metiéndose muy, muy dentro. Y las bandas. Te cito Guatemala, te cito El Salvador, te cito México, te cito Colombia. Cuidado, pensemos que esto es un tema focalizado en las cárceles. Y ahí es donde más me molesta la actitud del gobierno. Una actitud que dice, no, esto es un tema de pelea de bandas. Esto es un tema de narcotraficantes. No, señores, no quieren ver lo que está pasando. Y ojalá, Fernando, no seamos ni tú ni yo las próximas víctimas o las personas que nos están oyendo las próximas víctimas de una guerra campal que se está librando en las calles del Ecuador, que no tiene connotaciones políticas porque nadie le da contenido político. Pero si alguien le diera contenido político a esos señores, esto es una cosa de... Y aun cuando fuera un lío de bandas, esto se filtra y esto perjudica la vida en sociedad, y eso es un poco lo que se tiene que atender como valor principal y primario, Ramiro. Y yo no sé si se están tomando decisiones desde un aterrizaje real a la realidad, o más bien se está tratando de encajar la realidad en un relato. Se está tratando de encajar la realidad en un relato, pero la realidad es como el agua. Cuando se te desborda un río, cuando el agua toma su curso, el agua se va llevando todo. Y la violencia social es como el agua, ¿sí? Entonces, por eso te digo, cuando el enfrentamiento entre bandas termine no siendo la eliminación selectiva a nivel de sicarios, sino cuando comiencen a haber explosiones o matanzas masivas o se encuentren fosas comunes, para el Ecuador va a ser demasiado tarde. Entonces, el gobierno tiene que entender que su responsabilidad básica, la responsabilidad básica del Estado es brindar seguridad ciudadana a quienes componen la nación. Que así sea, Ramiro, que te escuchen. Te mando un gran abrazo. Siempre es un placer, Ramiro, tenerte en este espacio, que sabes que es tuyo, además. Lo sé, te mando un abrazo grande, un saludo nuevamente muy cordial, y tengamos, a pesar de todo, un buen día. Y esperanza, sostener la esperanza como última trinchera. Ramiro Aguilar, con quien analizábamos la realidad del país alrededor de toda la crisis y el drama que hemos vivido en la penitenciaría del Litoral.